Él vendrá. Esperar y velar, pues Él vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, con sus huestes gloriosas, sí, muy pronto vendrá. Eventos de los últimos días. Compilación de los escritos de Elena de White. Página 56. Se reafirma la confianza en la organización de la Iglesia Adventista. Ahora no podemos alejarnos del fundamento que Dios ha colocado. No podemos entrar en ninguna nueva organización porque esto significaría apostatar de la verdad. Se me ha instruido que diga a los adventistas de todo el mundo que Dios nos ha llamado como un pueblo que ha de constituir un tesoro especial para Él. Él ha dispuesto que su iglesia en la tierra permanezca perfectamente unida en el Espíritu y el consejo del Señor de los ejércitos hasta el fin del tiempo. A veces, cuando un pequeño grupo de hombres encargados del manejo general de la obra procuró ejecutar en nombre de la Asociación General planes imprudentes y restringir la obra de Dios, he dicho que ya no podía considerar la voz de la Asociación General, representada por estos pocos hombres, como la voz de Dios. Pero esto no es decir que no deban respetarse las decisiones de un Congreso de la Asociación General, compuesto de una asamblea de hombres debidamente nombrados como representantes de todas partes del campo. Dios ordenó que tengan autoridad los representantes de su iglesia de todas partes de la tierra cuando están reunidos en el Congreso de la Asociación General. El error que algunos se hallan en el peligro de cometer estriba en dar a la mente y al juicio de un solo hombre o de un pequeño grupo de hombres la plena medida de autoridad e influencia que Dios ha investido en su iglesia en el juicio y la voz de la Asociación General congregada para planear la prosperidad y el progreso de su obra. Dios ha investido a su iglesia con especial autoridad y poder que nadie tiene derecho de desatender y despreciar, porque el que lo hace desprecia la voz de Dios. Dios de Israel sigue conduciendo a su pueblo y continuará con él hasta el fin. Una declaración de W.C. White. Le dije a la señora Lydia Scott, como mi madre consideraba la experiencia de la iglesia remanente y en cuanto a su enseñanza positiva de que Dios no permitiría que esta denominación apostatase tan completamente que ocurriese el surgimiento de otra iglesia. Todavía se necesita un reavivamiento espiritual. Cierto mediodía estaba escribiendo sobre la obra que podría haberse hecho en el último congreso de la Asociación General de 1901, si los hombres en cargos de confianza hubiesen seguido la voluntad y el camino de Dios. Aquellos que habían tenido gran luz no habían caminado en ella. La reunión terminó y no se había efectuado un cambio de actitud. Los hombres no se humillaron ante el Señor como debería haberlo hecho, y el Espíritu Santo no fue impartido. Había escrito hasta ese punto cuando perdí el conocimiento y me pareció estar presenciando una escena en Battle Creek. Estábamos reunidos en el auditorio del tabernáculo. Se ofreció una oración, se cantó un himno y nuevamente se ofreció una oración. Se hizo ante Dios una muy ferviente súplica. La reunión se caracterizaba por la presencia del Espíritu Santo. Nadie parecía demasiado orgulloso como para no hacer una confesión sincera, y los que tomaron la iniciativa en este proceder eran los que tenían influencia, pero que antes no habían tenido el valor de confesar sus pecados.
Había un regocijo como nunca antes se había oído en el tabernáculo. Entonces desperté de mi inconsciencia y por un rato no pude darme cuenta en dónde estaba. Mi pluma estaba aún en mi mano. Se me dijeron estas palabras: esto es lo que podría haber sido. El Señor estaba esperando para hacer todo esto en favor de su pueblo. Todo el cielo estaba esperando para manifestar su benevolencia. Pensé en dónde podríamos haber estado si en el último congreso de la Asociación General se hubiera realizado una obra cabal. Me he sentido profundamente impresionada por las escenas que recientemente han pasado ante mí en horas de la noche. Parecía que un gran movimiento, un reavivamiento, se producía en muchos lugares. Nuestros hermanos estrechaban filas en respuesta al llamado de Dios. La paciencia de Dios con su pueblo. La Iglesia ha fallado, tristemente fallado, en satisfacer las expectativas de su Redentor, y sin embargo el Señor no se retira de su pueblo. Todavía lo soporta, no porque se encuentre en ellos ninguna virtud, sino para que el nombre de Dios no sea deshonrado ante los enemigos de la verdad y la justicia, para que las agencias satánicas no puedan triunfar destruyendo al pueblo de Dios. Él ha soportado pacientemente su indocilidad, incredulidad e insensatez. Los ha disciplinado con maravillosa paciencia y compasión. Si ellos oyen su instrucción, Él los limpiará de sus tendencias perversas, salvándolos con una salvación eterna y convirtiéndolos en monumentos eternos del poder de su gracia. Deberíamos recordar que la Iglesia, aunque débil y defectuosa, constituye el único objeto en la tierra al cual Cristo otorga su consideración suprema. Él la observa constantemente, lleno de solicitud por ella, y la fortalece mediante su Espíritu Santo. Dios trabaja con aquellos que le son fieles. El Señor Jesús siempre tendrá un pueblo escogido que le sirva. Cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, el príncipe de la vida, Él les quitó el reino de Dios y le dio a los gentiles. Dios continuará obrando en base a este principio con cada rama de su obra. Cuando una iglesia demuestra que es infiel a la palabra del Señor, cualquiera sea su posición y por alta y sagrada que sea su vocación, el Señor ya no puede trabajar con ellos. Otros son entonces escogidos para llevar importantes responsabilidades, pero si a su vez estos no purifican sus vidas de toda acción incorrecta, si no establecen principios puros y santos en todos sus límites, entonces dolorosamente el Señor los afligirá y humillará, y a menos que se arrepientan, los quitará de su lugar y hará de ellos un motivo de ignominia. Juzgados por la luz concedida. La Iglesia Adventista del Séptimo Día debe ser pesada en la balanza del santuario. Será juzgada conforme a las ventajas que haya recibido. Si su experiencia espiritual no corresponde a los privilegios que el sacrificio de Cristo le tiene asegurados, si las bendiciones conferidas no la capacitaron para cumplir la obra que se le confió, se pronunciará contra ella la sentencia: hallada falta. Será juzgada según la luz y las ocasiones que le fueron deparadas. Las solemnes advertencias que nos han sido dadas por la destrucción e instituciones valiosas y útiles nos dicen: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Apocalipsis 2:5. A menos que la iglesia contaminada por la apostasía se arrepienta y se convierta, comerá del fruto de sus propias obras hasta que se aborrezca a sí misma. Si resiste el mal y busca el bien, si busca a Dios con toda humildad y responde a su vocación celestial
en Jesucristo, si permanece sobre la plataforma de la verdad eterna y si por la fe realiza los planes que han sido trazados a su respecto, ella será sanada. Aparecerá en su sencillez y pureza que provienen de Dios, exenta de todo compromiso terrenal, demostrando que la verdad la ha hecho realmente libre. Entonces sus miembros serán verdaderamente elegidos de Dios para ser sus representantes. La historia de Israel es una advertencia para nosotros. Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder, su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, venciendo viene el Rey. Un clarín llamando fuerte la batalla anunció, Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón, con su fuerza y su poder la victoria conquistó, venció mi buen Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Cual el lirio de los valles y la rosa del Sarón, con amor y con ternura en mi vida transformó. Él murió para salvarme y hoy le alabo con fervor. Venció